Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, la verdad, y es algo que yo he encontrado bastante en ciertos atletas que llevo, y es que hoy en día se suele utilizar demasiado a la ligera la frecuencia 4 y hay ocasiones en las que yo no lo veo para nada necesario. O sea, se puede progresar muchísimo más o en ciertos casos aislados o ciertas situaciones con frecuencia 3. Y hoy os voy a comentar en qué situaciones pues esto de la frecuencia 3 puede ser más interesante, porque no todos los atletas se aplica. Evidentemente hay atletas que van a necesitar una frecuencia 4, 5, incluso hay algunos que utilizan una frecuencia 6, pero hay ciertas situaciones que sí que veo más viable utilizar una frecuencia 3. Y hoy os voy a traer también el caso de uno de mis atletas, que es Sergio, con el que empecé a trabajar hace poco. Hicimos el primer bloque con frecuencia 4, que luego veréis, y automáticamente tras ver lo que sucedió con la frecuencia 4, mm, transicionamos a frecuencia 3 y la verdad que nos vino estupendamente y de verdad que nos empezamos a encontrar muchísimo mejor. Y bueno, ahora os voy a comentar todo un poco. ¿Por qué reducimos la frecuencia en press de banca? En este caso, de frecuencia 4 a frecuencia 3 me voy a centrar. Y hay varias situaciones. La primera de ellas puede ser es que cuando la squat nos genera tanta fatiga en las muñecas, codos, etcétera, que no podemos llegar a tolerar tantos días pues, de posición en squat. Pues imaginamos que tenemos que meter por lo que sea una frecuencia 1, frecuencia 2, de sentadilla barra baja, y esto hace que interfiera con la banca, en el sentido de que no podemos hacer banca ni en la misma sesión, o tenemos que adelantarla, o al día siguiente no podemos hacer. Nos deja bastante fatigados, realmente estamos empezando a tener molestias en codos, muñecas, etcétera, y el hecho de meter 4 días de banca no es viable, ya que hay varios días en los que el rendimiento no es bueno, se siente mal y realmente nos provoca o nos quita más de lo que nos da. Y eso, hay atletas en las que no es viable. Y Sergio, por ejemplo, puede llegar a ser el caso de uno de ellos, luego voy a explicar por qué, pero puede ser que Sergio en parte también le venga a la frecuencia 3 por esto mismo. Luego, tenemos la situación de que cuando el rendimiento es impredecible y se ve potenciado en días que no nos interesan. Esto es lo que le ha pasado exactamente a Sergio, que realmente al hacer una frecuencia 4 o al plantear cierto esquema de la frecuencia 4, pues el rendimiento comenzaba a sentirse mejor en el día terciario, en el día secundario, en ciertos días que no nos interesa que el rendimiento sea el factor principal, que nos interesa encontrarnos bien en el día principal en este caso, y realmente nos estamos encontrando mal en otros días. Por ende, en estas situaciones, pues hay ocasiones en las que es interesante e ideal disminuir a una frecuencia 3. Luego, cuando queremos darle un descanso a tanta especificidad y vemos que estamos teniendo muchas molestias en un bloque más alejado de competición, pues imaginamos que llevamos varios bloques haciendo frecuencia 4, vamos a competir enseguida, ya vamos con bastantes molestias, que si muñecas, que si codos, etcétera, y realmente queremos darle un break a esta frecuencia 4 en un bloque más alejado, un poco más inespecífico en esta ocasión, pues tal vez disminuir de la frecuencia 4 a una frecuencia 3, un bloque o dos, puede llegar a ser interesante para disipar todas estas molestias y también pues puede ser una vía de quieras que no, de explorar a ver cómo nos encontramos con frecuencia 3 si es que realmente con la frecuencia 4 aunque estemos mejorando, estamos teniendo bastantes molestias y realmente no podemos sostenerlo tanto tiempo, durante varios bloques, tanto tiempo. Por ende, la frecuencia 3 puede ser muy interesante, o meter una frecuencia 4 camuflada con un, yo que sé, un press militar o lo que sea. Hay ciertas ocasiones en las que esto puede llegar a ser interesante y que yo, por ejemplo, esto lo veo más interesante de disminuir o cambiar la frecuencia en un bloque después de competición, en sentadillas, en pesos muertos, en movimientos que sí pueden llegar a generar algo más de molestias y tal. Si realmente hacemos una frecuencia 3 en sentadilla, por ejemplo, pues puede ser interesante el bloque después de competición, pues disminuir la frecuencia 2 y ver cómo se ve, pues lo mismo con la banca. Luego, cuando vemos que la recuperación de la banca se ve cada vez más mermada y no le sacamos tanto partido a tantas exposiciones. Y eso suele ocurrir sobre todo en los atletas avanzados y pesados, pues cuando vemos que no lo estamos recuperando, que realmente la banca va para abajo, que realmente llegamos a todas las sesiones medio con molestias, medio con agujetas, pues realmente ahí puede ser una buena situación de disminuir la frecuencia 3, por ejemplo, en atletas que ya son pesados, que muy pesados o que mueven ciertas cargas bastante grandes, pues tal vez es más interesante para ellos meter una frecuencia 3 y
tal vez darle un poco más de caña al trabajo de más inespecífico, ya que al ser atletas tan avanzados y tan pesados, pues la fatiga que les genera la banca es mayor que un atleta que pesa 59, 66 kilos, pues evidentemente, o que lleva poco tiempo, es mayor. Luego, tenemos la situación de que cuando un atleta nos llega una fuga de 4 porque sí, que me ha sucedido, y creemos que no lo va a sacar dando partidos. Si realmente es un atleta principiante, que no realmente tenía 4 días de banca por tenerlos, porque está de moda tener 4 días de banca, y vemos que necesita algo más de trabajo de hipertrofia, o vemos que con una frecuencia 3 va a ser mucho más viable para su día o lo que sea, pues puede ser interesante llegar a disminuir la frecuencia y realmente hacer una frecuencia 3. Por ejemplo, esto me dio la situación de que hace poco se metió un chico conmigo que realmente tenía una técnica de banca muy poco depurada, una técnica a trabajar que realmente eh, mm, era muy ineficiente, y realmente tenía una frecuencia de 4, pero es que tenía una frecuencia de 4 que hacía un poco lo que le daba la gana y que realmente con una frecuencia de 3 vamos a poder trabajar esa técnica bien, si seleccionamos la antes bien, si le damos los tips necesarios bien, más que una frecuencia 4 y tener 4 días, porque la banca, si no sube, pues bueno, subimos a frecuencia 4 y, oye, la técnica, las variantes, etcétera, no las miramos, simplemente aumentamos el volumen y ya mejorar la banca, pues hay ocasiones en las que esto puede llegar a ser un lastre o puede llegar a ser no ser tan interesante si realmente no trabajamos lo más importante, que es la técnica, y realmente luego vendrán los kilos, ¿vale? Vale, luego también, aquí no lo he puesto, pero bueno, tal vez haya bloques en los que a ciertos atletas pues tengan que, ya sea por factores externos o lo que sea, tengan que disminuir la frecuencia 3 porque no les da la vida, por lo que sea, por el trabajo. He tenido atletas que tenían frecuencia 4 y hemos tenido que disminuir la frecuencia 3 porque no podía hacer 4 días de banca, pues por lo que sea, porque tenía que entrenar 3 días o lo que sea. Entonces en los atletas pues tienes que meter una frecuencia 3 y realmente pues yo he llegado a tener este tipo de situaciones y realmente pues hacerles que mejoren con frecuencia 3 igualmente que con frecuencia 4. Em, entonces eso. Luego, os voy a comentar ahora el caso de Sergio, ¿vale? Sergio, os pongo un poco en contexto, es un atleta de -105. Realmente no lleva mucho tiempo haciendo Power, lleva 2 años. Hace poco empezó a trabajar conmigo. Como veis ahí en noviembre, ¿vale? El 4 de noviembre empezamos nuestra primera semana juntos. Y realmente es un atleta mm, como tal que suele cumplir bastante bien los días, por lo general, siempre suele cumplir bien, prácticamente todo, lo hace todo muy bien. Y realmente con este tipo de atletas es cuando vemos realmente las cosas que son más claras o nos dejan ellos claro realmente qué es lo que les funciona. Porque hay atletas con los que ese tipo de cambios de que si bajar frecuencia, que subir frecuencia, pues puedes tener cierto, te pueden dar ciertas pistas, pero realmente no tienes tan claro que con un atleta, que comparándolo con un atleta que cumple siempre toda rajata. Y bueno, os voy a comentar aquí la situación. Este bloque, como veis aquí, pues era con frecuencia 4, ¿vale? Y realmente teníamos así dividida la semana. Teníamos el lunes, ¿vale? La banca terciaria, luego teníamos una banca secundaria, luego el jueves teníamos una banca cuaternaria y el viernes una banca primaria y un DL primario, ¿vale? Luego también a decir, Sergio es una atleta que realmente no tolera mucho trabajo de sentadilla barra baja, porque enseguida tiene molestias en los codos. Entonces, como veis aquí, a la derecha, tenía un día de sentadilla el día primario de competición y el día secundario de high bar. Simplemente por ese factor, realmente las cuando de vez en cuando tenemos alguna molestia, alguna semana puntual, lo que sea en el codo, realmente no va más y realmente con esto, con ese esquema de sentadilla de competición de low bar y el día secundario high bar, estamos teniendo un rendimiento muy predecible, no estamos haciendo interferencia en banca y no se nos están cargando para nada los codos. Sí que ahora, a última hora, ahora que estamos acabando el macrociclo, sí que me está comentando que empieza porque está aumentando realmente la carga en la barra de squat ciertas semanas de forma seguida. Pues sí que me ha comentado que está pensando a tenerlo un poco más con molestias, pero bueno, estamos en la frecuencia 4 de bloque. La semana que viene acabamos el bloque, entonces realmente acabaremos el bloque, metemos algo más, tal vez una semana más específica, una semana que no tenga tanta carga externa en la sentadilla barra baja y seguramente podamos disipar estas molestias sin ningún problema. Lo que os digo, y realmente con este esquema de lunes, martes, jueves, viernes, realmente la banca primaria, la del viernes,
no estaba progresando tan bien como a mí me gustaría y realmente se estaba viendo mejor esta banca secundaria incluso que la primaria. Y realmente estuvimos dándole una vuelta, a ver por qué podía ser, porque realmente teníamos la escuadra primaria, que es la sentadilla barra baja, que nos puede causar las molestias, la teníamos el lunes y realmente la banca secundaria del martes se estaba sintiendo bien, por tanto, sabíamos que por las cuatro no podía ser. Y entonces le estuve dando ya un par de vueltas y realmente Sergio es un atleta que con hundimiento, con un gran recorrido y que realmente él no necesita o no tiene por qué tener una frecuencia alta de press de banca. O sea, realmente me puse a analizarlo y dije, vale, ese chico o me vino con frecuencia 3, 4, pero realmente puede que con la frecuencia 3 mejore más y realmente el rendimiento sea más predecible. Porque mira, si por ejemplo, aquí había ciertas semanas, por ejemplo, si comparamos la banca primera con la secundaria. Realmente, si había ciertas semanas en las que, mirad, aquí el estimado de la banca secundaria siempre era mejor, era mayor. Aquí parecido, pero mayor, ¿veis? Aquí hubo una pequeña caída de rendimiento. Aquí lo mismo, bastante mejor. O sea, realmente hacía 105 por 5 el día secundario y el día primero hacía 110 por 2. Ahora sí, con más de RP. O sea, realmente se estaba viendo claramente cómo este día se estaba sintiendo mejor. Realmente me ponía aquí que el rendimiento era parecido, pero si veis, mirad, el día primario sí que se sentía algo peor, por lo general. Mira, rendimiento 4, rendimiento 3. Realmente, uy, perdón. El día principal se estaba sintiendo bastante peor por lo general. Y luego, como veis, la última semana acabamos con 110 por 2. O sea, no, perdón. La última semana acabamos con 115 por 2, arroba 8 y medio, empujándolo un poco más. Y aquí con 107 por 5, arroba 7 y medio. Y realmente el estimado prácticamente todas las semanas era mayor en este día y como veis el rendimiento que él percibía de cómo se sentía bien, se sentía mejor en este día, el día secundario. Y vale, yo me puse a analizar, dije, vale, ¿por qué este día se puede llegar a sentir mejor? Vemos la banca terciaria, era un close grip. Y el CrossFit siempre se sentía bien, realmente. O sea, realmente se sentía muy bien. O sea, también no he puesto el rendimiento del CrossFit, pero como veis también estimaba en CrossFit prácticamente lo mismo que en el día principal. O sea, muy parecido. Y luego el día tercero se sentía bastante mal. Este día, perdón, el cuaternario se sentía bastante mal. Este día venía un 3T, a modo de práctica, un 5 por 1. Y realmente lo que he estado descubriendo últimamente, que es algo que he estado usando bastante, ha sido tener un día cuaternario que sea un poco primer, o sea, que premie el rendimiento del día primario y que sea el día anterior, más o menos. Y realmente lo he visto como ciertos atletas que son atletas más técnicos, con menos recorrido y tal, pues sí que se veían potenciados o que sí que veían potenciados el rendimiento en el día principal, pero realmente había otro tipo de atletas, como en el caso de que podemos aquí tener de Sergio, que realmente no potenciaban el día principal y más que potenciar lo lastraban un poco. Y como veis, las sensaciones de rendimiento en el tercero también eran muy buenas todas las semanas. O sea, todas las semanas me puso el rendimiento 4 si lo veis. O sea, todas. Y aquí, en el día secundario y terciario, me ponía peor rendimiento por lo general. Aun sí, el día secundario, el día primario y secundario, perdón. El día secundario se sentía algo mejor. Como veis aquí, llegaba más preparado, llegaba más descansado. Realmente iba todo mucho mejor en el día terciario y en el día secundario. Y por ende, me puse a analizar. Dije, vale, ¿por qué se siente mejor? Dije, vale, ¿qué hay antes de este día? Antes del lunes había 2 días de descanso. Y dije, vale, realmente esta banca cuaternario no nos está sumando nada. ¿Por qué directamente no quitamos esta banca cuaternaria y ya está? Realmente tenemos esos 2 días de descanso que son miércoles y jueves sin hacer banca y a tomar por saco. Entonces, eso es lo que dice el siguiente bloque. Aquí tenemos la frecuencia 3, la squad primaria, perdón, la banca terciaria, la banca secundaria. El jueves no teníamos banca y el viernes teníamos banca. 2 días de descanso. Como veis, mucha gente o muchos atletas con 2 días de descanso en banca pierden los feelings, se sienten desadaptados, se sienten incómodos. Pero yo también pensé y dije, vale, Sergio es un chico con unas palancas regulares que no tiene por qué sentirse mejor con un día previo de banca. Y realmente ese día puede que no esté sumando tanto. Tal vez necesita algo más de trabajo en específico, algo más de trabajo de hipertrofia. Y eso hicimos. Entonces lo que hice fue el viernes. Perdón, también tuve en cuenta esto y modifiqué también el orden de los días
de empujes, ¿vale? El día principal, el de accesorios, quiero decir. El día principal de empujes, de accesorios de empujes, era el martes, ¿vale? Era el martes. Y realmente luego teníamos toda la semana y llegábamos al lunes y se sentía mejor el lunes, se sentía también bastante bien el martes. Entonces dije, tal vez el hecho de tener este trabajo de accesorio, tener esta sentadilla, perdón, tener esta cuaternaria, tal vez hagan que todo eso llegásemos al viernes pues bastante fatigados, porque tampoco se sentía bien el jueves. Y por tanto dije, vale, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el día primario y el día principal los accesorios de empujes. Entonces, hice eso. Además, sumé unos fondos, ¿vale? Sumé unos fondos porque realmente al disminuir la frecuencia, dije, vamos a darle un chance, vamos a dar una oportunidad, vamos a aumentar un poco el trabajo de hipertrofia y vamos a intentar hacer unos fondos. Realmente estos fondos nos vinieron bien, pero al final, también esto de recalcarlo, nos vinieron bien, fue una buena lección, pero realmente al final estábamos teniendo bastantes molestias, o cierta pequeña molestia en el pectoral después de los fondos. Yo soy una persona que tengo un post en Instagram hablando sobre los fondos. Realmente pienso que pueden ser un buen movimiento, pero si los toleras bien y si los sientes bien. Hay gente que no los tolera bien, hay gente que no los siente bien. En mi caso, lo siento bastante bien. Hay gente que les da por saco en el pectoral, en la clavícula, en todas partes. Y realmente no llegan a sentir bien los fondos y no llegan a ser un ejercicio interesante para ellos. En el caso de Sergio, puede que fuese así, y aún así no nos daba mucho por saco porque, bueno, luego teníamos 2 días de descanso hasta el lunes hacer banca y tal, y teníamos para descansar esos fondos y tal. Pero lo que hice de cara a que, este bloque siguiente, que sería el bloque 3, ¿vale? Este es, imaginamos, el de frecuencia 4 es el bloque 1, este es el 2, y ahora que estamos en el 3 no lo he puesto, pero he quitado los fondos, he aumentado una serie de Express máquina, y realmente he aumentado un par de series también creo que en el día primario y en el día secundario de banca, un par de días he aumentado el trabajo de banca y realmente se ha sentido mejor así y estamos teniendo menos molestias en el pectoral y la banca ha progresado genial igual. A lo que iba, que me enrolla, bueno, es algo interesante lo que se ha comentar también, ¿vale? Entonces lo que hice fue poner los accesorios principales empujes el viernes y luego el lunes y martes los dejé estáticos. El martes sí que teníamos un accesorio de tríceps, pero el día, o sea, el accesorio principal pesado era el PS en máquina y ese, pues el viernes y lo mismo con los fondos. Y así sí que realmente se sintió muchísimo mejor el día primario. Lo podemos empujar muchísimo más. El bloque anterior lo acabamos con 115 por 2 arroba 8 o 9. Y realmente este bloque, como veis, al final lo hemos acabado con 120 por 1 arroba 8, pero fueron unos 120 espectaculares. O sea, unos 120 que se sintieron genial, incluso arroba 7 y medio, 8. Y como veis después hicimos 115 que fue con la carga que acabamos el anterior bloque, por 2 con menos RP. O sea, con menos RP, con un punto menos de RP y después de esta single pesada. Y realmente, como veis aquí, el rendimiento era 5, o sea, el rendimiento casi siempre, el día principal, se estaba sintiendo mejor, ¿vale? Aquí 4, aquí también muy parecido, pero realmente él me daba, o sea, me transmitía eso de que el día principal se estaba sintiendo mejor. También he de decir que este bloque, aún así, tuvimos que hacer ciertas modificaciones porque él las semanas de Navidad y de Año Nuevo no podía entrenar con normalidad. Entonces tuvimos que modificar el esquema en la semana 3 y semana de 4 de bloque. En la semana 3 tuvimos que hacer prácticamente dos bancas, intenté cuajar, o digamos que como veis aquí, intenté cuajar los accesorios principales estos 2 días y también cuajar el trabajo principal de banca estos 2 días. Aún así, pues como veis, estos días tiene más series de banca de los que tiene aquí, porque realmente junté un poco el estrés en 2 días, en tres, o sea, en 2 días que teníamos en tres. Y realmente esta semana sí que fueron las que me dijo que se sintieron un poco peor por lo de los fondos, por lo del pectoral. También tenía muchas series en un día, o sea, realmente era una buena tralla de, teníamos 8 series de banca y luego los fondos y luego el press en máquina. Así que me dijo que el pectoral se resintió un poco, pero aún así, de cara a este bloque de ahora, que es el tercer bloque, que bueno, no sale, realmente sí que he decidido este trabajo que teníamos en fondos, dividirlo, porque realmente incluso la quinta semana se sentía un poco realmente el pectoral y él notaba que era después de los fondos. Y realmente, ¿para qué vamos a insistir en algo? Realmente los fondos, o sea,
en los fondos son un buen ejercicio, pero realmente podríamos meter ese estrés de miles de formas y realmente pues decidí ese estrés, pues eso, meterlo mediante las bancas, mediante el press en máquina y realmente no había por qué, no había necesidad de por qué mantener ese accesorio. ¿Vale? Entonces, como veis, en el caso de Sergio se ven varios aspectos de los que hemos comentado aquí. Cuando el rendimiento es impredecible y se ha potenciado en días que no nos interesan, era impredecible. Realmente, vimos que una de la frecuencia 3 podía ser interesante, la metimos y muchísimo mejor. Luego, también no nos interesaba meter tanto trabajo específico. Realmente la frecuencia 4 días de banca no eran tan necesarios y realmente, como veis, con algo más de trabajo en específico, em, nos ha funcionado mejor. Luego también la recuperación de banca se veía mermada en sí, en las sesiones que no nos interesaban. Y luego también no teníamos por qué meter una frecuencia 4 porque sí, realmente es una DEDA con un gran recorrido y que no tiene por qué tener una frecuencia 4 y que en su caso, como veis, la frecuencia 4 no era tan interesante, ¿vale? Y bueno, también decir que este bloque, que es el tercero, estamos acabándolo, vamos por la semana 4 pero las sensaciones están siendo geniales. Realmente teníamos, creo que eran 115 o 117 de 1RM y en este bloque hicimos ya 120 con un RP bajísimo. O sea, y, y realmente en este bloque seguramente acabamos en torno a 125, 130 con una single más pesada. Y como veis, con la frecuencia 3 Sergio está progresando muchísimo. Él venía, antes de trabajar conmigo, venía estancado con esa frecuencia 4. Realmente empezó a trabajar conmigo y vimos que la frecuencia 4 no era tan interesante. Y con la frecuencia 3 nos está yendo genial. Y realmente estamos metiendo un trabajo muy similar, pero de otra forma distribuido. ¿Vale? Realmente no es menos trabajo como tal, pero lo hemos distribuido de otra forma y de esa forma sí que está funcionando mejor y sí que se están viendo premiadas las sesiones que nos interesan. Y bueno, eso es todo. Creo que ha quedado bastante interesante el vídeo. Realmente el caso de Sergio no es un caso particular en sí. Tengo varios atletas con los que, como bien os digo, he tenido que disminuir de la frecuencia 4 a frecuencia 3. Pero el caso de Sergio era algo que se veía muy claro y por ende he querido poneros su ejemplo porque se veía muy claro y ya está, ¿vale? Me he repetido, pero bueno, no pasa nada. Nada, gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en los siguientes.